voy a pasar a Zaira Karen Ochoa Juárez, quien es maestra en análisis políticos y medios de información por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como TEC de Monterrey. Ahí mismo estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales. Asimismo, cuenta con diferentes certificaciones, una de ellas en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad Pontificia Comillas Madrid, una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, un curso sobre promoción y defensa de los derechos humanos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene diversos seminarios, talleres, diplomados. Profesionalmente estuvo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para Baja California y actualmente trabaja como enlace de UNICEF México en Baja California, enlace de educación. Ella es Zaira Ochoa. Voy a permitirme leer la semblanza de Jonathan Gil Quintero Sánchez. Le gusta que le llamen John. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, FES Acatlán. Cuenta con un diplomado en Comunicación Estratégica, Política y Social en la misma casa de estudios. Bueno, está cursándolo. Cursó la especialidad en Desarrollo Social por la UNAM, la Facultad de Economía. Tiene diversos diplomados enfocados en derechos humanos, cultura de paz, feminismo, nuevas masculinidades, entre otros temas. Y ha trabajado en representaciones diplomáticas, organizaciones internacionales, etc. Y finalmente tenemos la semblanza de Kenia Vargas Maldonado, quien egresó de la licenciatura en Relaciones Internacionales por UABC Campus Mexicali, tiene una maestría en Administración por CETIS Universidad, con asimismo una especialidad en estudios de la frontera México-Estados Unidos por el COLEF, más de 11 años de experiencia en temas de desarrollo y promoción económica. Es decir, Kenia pues, es una especialista en cooperación centralizada, en particular para promover el territorio y así poder atraer inversión al territorio. Por ello, actualmente se desempeña como la directora ejecutiva de la Comisión de Promoción Económica en Ensenada. Como bien, pues tenemos 4 personas egresadas con mucha experiencia en el terreno, en organismos de la sociedad civil, en organismos internacionales. Las 4 personas pues convergen en el tema de la cooperación internacional para el desarrollo. Y bueno, antes de iniciar, pues van a tener hasta 15 minutos para presentar su experiencia como egresadas en el mundo laboral. Luego vienen las preguntas por parte de la audiencia. Le pido a la audiencia, además de registrarse de manera escrita en el chat, vayan haciendo preguntas para que no se les olviden. Una de nuestras compañeras nos va a ayudar, del CLERI, nos va a ayudar a irlas recopilando y finalmente pues, yo voy a dar paso como en bloques a leerlas para respuestas. Tenemos 10 minutos de respuestas al final de cada una de las presentaciones. Bueno, pues daría el turno a la compañera Sofía Calderón, quien tiene hasta 15 minutos para compartir su experiencia. Adelante, Sofía. Gracias, Jair, mucho gusto, buen día a todas y todos los asistentes en este foro, buen día compañeros panelistas, un gusto conocerles, colegas internacionalistas. La verdad para mí es un gran honor estar esta mañana aquí, poder compartir este espacio y poder conversarles un poco de cuál ha sido mi experiencia una vez que he egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, contarles un poco digamos, cómo ha sido el camino para trabajar en Naciones Unidas y ojalá poder aportar un poco de algunas luces o responder algunas preguntas que sean, digamos, de su interés en esta área, ¿no? Bueno, yo soy ecuatoriana, tengo 36 años, estudié mi licenciatura en la UABC en Relaciones Internacionales a través de una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente trabajo en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
o ACNUR, como se lo conoce por sus siglas en español. Como ustedes saben, y lo han seguramente estudiado durante la carrera, bueno, el ACNUR se formó al término de la Segunda Guerra Mundial justamente como una agencia humanitaria para dar solución a los distintos problemas de las personas que se habían desplazado, ¿no? Alrededor del mundo a partir de este conflicto armado que tuvo graves consecuencias a nivel mundial. La naturaleza del ACNUR, del Alto Comisionado, es de carácter apolítico, principalmente es una agencia humanitaria, tiene la finalidad de dar protección, ¿cierto? De salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir, de manera conjunta con socios, con comunidades, con distintos actores a nivel mundial. El ACNUR trabaja para asegurar que todas las personas tengan derecho a solicitar asilo y encontrar refugio en un lugar seguro en otro país, ¿no? Y es aquí donde entra la definición de lo que sería una persona refugiada, que es el perfil clásico, digamos, de personas para las cuales trabaja el Alto Comisionado. Sabemos que una persona refugiada es quien se ha visto obligada a salir de su país de origen debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o pertenencia a un grupo político en específico, ¿no? Y que esto le obliga a buscar protección fuera de su país. El mandato del ACNUR clásico se enfoca en el perfil de trabajo con población refugiada, pero debido a las crisis humanitarias que han habido en el mundo, también el ACNUR ha visto la necesidad de adaptar su mandato para atender a otro tipo de personas también afectadas por la violencia. Sabemos que la violencia, la persecución, que pone en riesgo la vida, la integridad de las personas, muchas veces tiene distintas afectaciones. Hay personas que no cruzan una frontera internacional, que efectivamente abandonan su hogar, abandonan su comunidad, no tienen otra alternativa y buscan un lugar seguro dentro de su mismo país. Estas personas son las personas consideradas desplazadas internamente, para las cuales el ACNUR también tiene un mandato de brindar acciones de protección. El ACNUR también trabaja con personas apátridas, que como sabemos son personas que no son reconocidas como nacionales de ningún estado y se encuentran ante una situación de desprotección. Sus derechos más básicos no son responsabilidad de ningún estado porque ningún estado les reconoce como nacionales. Entonces, con estos grupos de personas es con quienes el ACNUR tiene, digamos, enfoca su trabajo. Particularmente en El Salvador, que es donde yo estoy basada ahora, cuando yo trabajo desde hace 8 años con la organización. Empecé primero en la oficina en Ecuador, bueno, en distintas oficinas en Ecuador. Estuve en 3 oficinas distintas porque en Ecuador la operación tiene algunas oficinas de terreno, que llamamos nosotros, y luego desde el 2019 estoy acá en El Salvador. En El Salvador el ACNUR tenía presencia en los años 90, 80, 90, cuando hubo el conflicto armado interno en El Salvador, brindando efectivamente protección a las personas que eran afectadas por la guerra en ese momento. Sin embargo, al término del conflicto y la firma de los acuerdos de paz, el ACNUR retiró su operación considerando que en ese momento pues, las condiciones eran adecuadas para retirar la operación. Es importante también clarificar que para el ACNUR, digamos, la naturaleza de su trabajo tiene una temporalidad. El ACNUR llega a un país invitado por el Estado, porque es el Estado quien tiene la principal responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de su población, pero ante una situación de conflicto se busca la ayuda de la comunidad internacional, particularmente de organizaciones humanitarias como ACNUR. Entonces ACNUR llega a un país invitado por el Estado para, digamos, hacer frente a situaciones de conflicto armado que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas, pero desde el inicio tiene una temporalidad de esa misión en el país. La idea es que una vez que las condiciones sean seguras, haya finalizado el conflicto, el ACNUR retire su operación, porque su accionar es principalmente humanitario. El ACNUR no es una agencia de desarrollo como otras agencias de Naciones Unidas, sino que ACNUR principalmente tiene una función humanitaria, ¿no? Sin embargo, particularmente en el caso de El Salvador, a pesar de que hubo una firma de paz a inicios de los años 90, digamos que esa ausencia del Estado en el proceso de recuperación luego de un conflicto armado
dio espacio a que otros actores ocuparan el lugar del Estado, ¿no? Entonces estamos hablando de actores al margen de la ley que generan condiciones de desplazamiento, ¿no? Que amenazan la vida, que amenazan la seguridad de la población, y la población se ve obligada a desplazarse. Y aquí otro concepto importante que debemos tener en cuenta frente a las distintas situaciones de movimientos migratorios, de flujo migratorio mixto, como lo llamamos nosotros, es que tenemos dos conceptos diferentes, ¿no? Por un lado existe lo que es una persona considerada migrante y por otro lado lo que es una persona considerada refugiada o desplazada interna. Y la diferencia principal radica en que un migrante tiene... hay distintas razones, hay una multicausalidad por la cual esta persona busca mejores oportunidades o el acceso a derechos y servicios en otros países, pero tiene la opción de elegir una persona migrante. Sin embargo, una persona refugiada, una persona solicitante de asilo, una persona desplazada internamente, no tiene la opción de elegir, simplemente tiene que salir de su país, tiene que abandonar su comunidad, tiene que abandonar su hogar y buscar salvaguardar su vida y su integridad. Entonces, esto es también una diferencia importante a tener en consideración sobre el tipo de población con la que trabaja el ACNUR, ¿no? Que es la organización con la que yo trabajo. Particularmente yo trabajo en la unidad de programa, soy la directora de la unidad de programa o la oficial de programa, como se llama en la estructura de la organización, para la oficina de ACNUR en El Salvador. Esta unidad es la encargada de gestionar todos los proyectos que se implementan en el país. Si bien es cierto, el ACNUR es una agencia humanitaria, brinda una respuesta de protección, esta respuesta de protección toma forma de proyectos, toma forma de actividades, distintas iniciativas. El diseño de esas actividades, de esas iniciativas, su implementación, su monitoreo y su evaluación dependen de la unidad de programa, que es la unidad en la cual yo trabajo. Los proyectos que implementamos tienen temáticas muy diversas. Como decía al inicio, la responsabilidad principal de proteger a la población es del Estado. Sin embargo, el ACNUR facilita, digamos, o ayuda al Estado a poder brindar protección a sus nacionales. Trabajamos con proyectos que van desde la adaptación a los marcos legales vigentes, pero también provisión de asistencia humanitaria, implementación de proyectos de medios de vida, temas de fortalecimiento comunitario, etc. Entonces, ese es un poco, digamos, un resumen para comentarles sobre el trabajo que hago dentro de la organización. Luego, otro punto importante dentro de esta conversación va encaminado a, digamos, compartir un poco desde la experiencia cómo creemos cada uno de nosotros como panelistas que se puede encaminar la formación estudiantil para lograr el empleo que uno desea, ¿no? Desde mi experiencia, creo que lo más importante ha sido tener una formación sólida en gestión de proyectos. Entonces, digamos que yo encontré el área donde me sentí identificada y donde me gustó especializarme, y a partir de allí trabajé y sigo trabajando en fortalecer mi formación profesional, ¿no? Entonces decidí tomar un MBA con especialización en gestión de proyectos para reforzar mis habilidades, mis conocimientos y poderme luego desempeñar de mejor manera en el trabajo que hago. Pero también creo que es importante, sobre todo si hablamos de trabajar en Naciones Unidas, y cómo encaminar nuestra formación profesional en lo que es el fortalecimiento en el manejo de idiomas, ¿no? Como ustedes saben, dentro del sistema de Naciones Unidas hay 5 idiomas oficiales y es en realidad bastante relevante tener un perfil que pueda dominar los distintos idiomas oficiales de la organización, ¿no? En la región, en Latinoamérica, particularmente la ACNUR tiene muchísima presencia y evidentemente el idioma predominante es el español, pero por ejemplo para documentaciones oficiales, contactos con nuestra sede que está en Ginebra, evidentemente pues manejamos todo en documentos oficiales en inglés, ¿no? Pero es como muy importante también esto, ir encaminando desde la formación profesional, también invertir mucho tiempo en lo que es el fortalecimiento al dominio de distintos idiomas. También desde la experiencia considero que es importante ir desarrollando una capacidad de adaptación,
a diferentes contextos, situaciones, desafíos, responsabilidades. Particularmente desde mi experiencia, yo puedo decir que el trabajo en la ACNUR es de naturaleza humanitaria y es muy demandante, porque el trabajo que nosotros hacemos tiene un impacto directo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos significa seguridad, significa protección, significa una alternativa de vida de muchas personas alrededor del mundo. De acuerdo a las últimas cifras que han sido publicadas por la organización, actualmente alrededor del mundo hay 79 millones de personas afectadas por distintos conflictos, situaciones de violencia, amenazadas por el crimen organizado, etc. 79 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, a abandonar su comunidad, a abandonar su familia y tratar de comenzar de cero, ¿no? Entonces es allí donde la ACNUR tiene un trabajo muy importante de ayudar a que las personas comiencen una nueva vida en condiciones dignas y seguras en el país donde decidan efectivamente solicitar asilo, ¿no? Entonces la naturaleza de ese trabajo, la verdad, es muy demandante y obliga a que los trabajadores humanitarios estén dispuestos a dar esa milla extra, a poderse adaptar a contextos de trabajo en muchos casos bastante desafiantes, peligrosos en muchos casos. Implica para muchas personas que se dedican al sector humanitario trabajar lejos de su familia, lejos de su país de origen, pero en beneficio de grupos poblacionales. Entonces, sí, el interés es trabajar en el ACNUR por la naturaleza del mandato humanitario. Creo que es muy importante poder desarrollar esa capacidad de adaptación y de respuesta rápida, ¿no? También creo que es importante, para cerrar esta parte, aprender a manejar nuestras expectativas personales y profesionales y ver al desarrollo profesional como una meta a largo plazo, ¿no? Es un proceso integral en el cual hay que invertir de manera constante en la formación, en la preparación. No termina al momento de egresar la licenciatura ni la maestría, ¿no? Sino que más bien el desarrollo profesional, desde mi perspectiva, es, digamos, un trabajo a largo plazo, ¿no? Que ayuda tal vez a pensar en cómo se ve uno dentro de 5 o 10 años, dónde quiero estar, qué quiero hacer, cuáles son mis intereses, y a partir de allí comenzar a construir y a invertir en desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades para llegar hacia donde queremos ir, ¿no? Y verlo, como digo, algo como una inversión a largo plazo y en la que hay que seguir trabajando día a día. Otro de los puntos que me gustaría compartir y que es parte de las preguntas guía de la ponencia es compartir un poco experiencias que como estudiante me ayudaron a llegar donde estoy. Yo creo que durante mi carrera de licenciatura pude identificar claramente 2 momentos donde sentí que encontré el área de interés en la que me quería desarrollar, ¿no? Entonces, el primero fue cuando cursé la asignatura de gestión de proyectos. Creo que estaba como en 7º o 6º semestre de la asignatura, y en realidad cuando recibí las primeras clases de esa asignatura me sentí muy identificada, me sentí que me parecía un área súper dinámica, aplicable a distintos entornos de trabajo, ya sea en el sector público, privado, no gubernamental. Me encanta la carrera de Relaciones Internacionales, pero desde el principio no lograba imaginarme a mí misma dentro de 5 o 10 años desempeñándome, digamos, en el ámbito diplomático más tradicional. Sin embargo, cuando entré al mundo de gestión de proyectos y comencé a recibir las clases en esta asignatura, la verdad que me pareció muy dinámico y encontré que era allí, digamos, mi área de interés. Estoy pasándome el tiempo. 1 minuto, sí, para cerrar. Qué lástima. Bueno, finalmente algo muy importante que quería compartirles, lo siento porque hablo mucho, que creo que es algo bastante interesante, cómo acercarse al sector donde yo trabajo, que es Naciones Unidas. Entonces ahí compartir tal vez un par de tips interesantes que podrían servirles a algunos de ustedes que están interesados. Primero, oportunidades de voluntariado, ¿no? Hay toda una red que se llama United Nations Volunteers,
Hay una página web, hay distintas alternativas de voluntariado. Usualmente las alternativas de voluntariado son para perfiles con una formación profesional ya, digamos, consolidada o con ciertos años de experiencia, pero hay distintas alternativas para poderse vincular a hacer voluntariado. Incluso ahora digamos, en época de la pandemia, ha surgido una modalidad de hacer voluntariado en línea, para hacer, por ejemplo, traducciones de documentos, revisiones, edición de fotografía, etcétera, que puede ser una manera interesante de comenzar en el sistema de Naciones Unidas. De hecho, muchos de los colegas que conozco actualmente empezaron haciendo algún tipo de voluntariado en la organización y luego han podido irse desarrollando profesionalmente aquí. Entonces, esa sería la primera. La segunda, pasantías profesionales. Esto depende en realidad de la demanda que haya en cada país. ACNUR tiene mucha presencia en México, tiene oficinas en Tijuana, en Ciudad de México, en Tapachula, en Monterrey, en Tenosique. Entonces, digamos, ahí el otro tip sería poder seguir la página de ACNUR en México y estar al pendiente de las distintas pasantías profesionales que hay. Se ofrecen pasantías para estudiantes de los últimos semestres, universitarios o recién graduados. Entonces también es una oportunidad que te permite durante 6 meses estar en la organización y poder ir adquiriendo la experiencia necesaria para luego hacer carrera dentro de ACNUR particularmente. Eso es lo último que quería compartir y perdón si me pasé un poco el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por compartir tu experiencia. Recordarle a la audiencia que hay que escribir las preguntas para al final hacer hacer un compilado y compartirlas y el ponente en grupos. Ahora voy a dar el turno a Kenia Vargas. Kenia, andas por acá, que nos comparta su experiencia, al igual que Sofía, tiene hasta 15 minutos para compartir. Adelante, Kenia. Gracias, Jair. Muchísimas gracias. Nada más aquí para confirmar que se esté viendo la presentación. ¿Ahí se ve? ¿Está cargándose? Ok. Listo. Muchas gracias. Bueno, para mí, antes que nada, pues muchas gracias por por la oportunidad de participar aquí en este foro. La verdad es que hace tiempo que tenía ganas de tener alguna interacción con mi escuela, con mi carrera, y en cuanto vi, la verdad me entusiasmó mucho y bueno, me anoté a participar. Pues me gusta saludar a la maestra Kenia, a Yair y a todos mis colegas y a los panelistas que están aquí, ¿no? Estoy segura que tendremos todos una muy buena experiencia después de esta mesa. Y bueno, ahorita que escuchaba a mi compañera, que está muy interesante su labor, pues a lo mejor mi participación les va a parecer un poco diferente, ¿no? Siento que cuando mencionamos una ONG, vemos un enfoque humanitario y la mayoría sí lo son, a lo mejor un enfoque ambiental, pero bueno, cuando les comenté mis temas me dijeron que esta era mi mesa y pues sí, ¿no? Al final el organismo donde yo trabajo es una organización no gubernamental, es una asociación civil, pero es con un enfoque empresarial, ¿no? Y podemos ver a lo largo de la presentación cómo todos los temas se relacionan, pero digamos que este es un tema de negocios, ¿no? Rápidamente, el organismo donde actualmente trabajo es un organismo que se dedica a atraer inversión extranjera, que es uno de los temas que siempre vemos en relaciones internacionales. Aquí les presento el nombre, que es Comisión de Promoción Económica, y en inglés lo manejamos como Ensenada EDC. Yo trabajo aquí en Ensenada y bueno, tenemos este organismo que promueve en temas económicos en nuestra ciudad, siendo una asociación sin fines de lucro, ¿no? Una asociación civil sin fines de lucro. Es parecido quizá a otros organismos empresariales, más o menos alguna cámara, en Estados Unidos, por ejemplo, como la Chamber of Commerce o algo así, pues que son sin fines de lucro, ¿no? Al final no es una empresa, no es gobierno, sino que es la sociedad civil organizándose para buscar mejoras y para buscar protección y para crecimiento de sus sectores económicos, ¿no? Siempre las empresas, la verdad es que tanto del lado de los patrones o de los empleados, pues siempre todos necesitamos como información
apoyo, colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el organismo en el cual trabajo actualmente. Trabajé un año en el 2015, salí para irme a una empresa privada y regreso a finales del año pasado, ¿no? Entonces, sí, el objetivo es atraer inversión en Ensenada con el fin de generar mayores y mejores empleos a nuestra ciudad, y obviamente considerando que de esta forma, incrementando los empleos, pues se eleva la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Entonces, digamos que ese es nuestro propósito, ¿no? Lo que a nosotros nos mueve es buscar el desarrollo de nuestra ciudad a través de la generación de empleos, pues obviamente bien remunerados, en los que incluya transferencia de conocimiento, de tecnología, habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es el objetivo de esta organización. Y bueno, la atracción de inversión es la promoción para generar inversión extranjera o nacional en una región, ¿no? Si nos enfocamos mucho en el extranjero, obviamente, pero también si alguna empresa quiere invertir aquí, la empresa nacional, obviamente también la atendemos, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, la inversión extranjera directa, pues el objetivo es crear un vínculo con fines económicos y empresariales de largo plazo, ¿no? O sea, el inversionista viene, instala alguna planta, un corporativo en otro lugar, ¿no? Y aquí está resaltado pues lo que esto permite, ¿no? Lo que ya les decía, generar empleo, incrementar el desarrollo, captación de divisas, obviamente estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e incluso impulsar las exportaciones, ¿no? Baja California, estamos ubicados en una región muy estratégica, tanto porque, por ejemplo, tenemos el puerto de Ensenada que está conectado con Asia, con Sudamérica, con Europa, a través de las rutas que hay por el canal de Panamá, y además pues somos vecinos de California, ¿no? Entonces todo esto la verdad es que nos tiene en una ubicación muy privilegiada, pero obviamente también tiene competencia, ¿no? Cada vez más regiones en México y obviamente en el mundo pues buscan atraer inversión extranjera. En el caso de Ensenada, nosotros promovemos vocaciones económicas, y son varias, ¿no? O sea, por ejemplo, Tijuana y Mexicali son muy industriales, aunque también están diversificando su oferta. Pero bueno, aquí en Ensenada, pues estas son las vocaciones que tenemos. Obviamente, sí atraemos inversión de manufactura, esos son los sectores que más tenemos aquí. Tenemos empresas muy importantes de sectores aeroespaciales, dispositivos médicos y electrónicos. Acuacultura, pues es una vocación natural de Ensenada. También tenemos empresas como Pacífico Aquaculture o Baja Aqua Farms, entre otras que bueno, pues es lo que piensa uno en Ensenada es en el mar, ¿no? Tecnologías de la información, tenemos una empresa como Softec, que pues obviamente es reconocida a nivel internacional, obviamente bienes y raíces, tanto por el tema industrial como por el tema turístico, ¿no? Entonces, todo este tipo de industrias, alimentos y bebidas, pues sabemos que aquí se produce el 85-90% del vino de México, y bueno, también está teniendo mucho auge la producción de cerveza y hospitalidad, ¿no? Entonces, pues nosotros buscamos atraer inversión que se instale aquí, a lo mejor nuevos hoteles, a lo mejor nuevas vinícolas, nuevos edificios, pues ya sea para vivir o para oficinas, etcétera, ¿no? Obviamente procesos de manufactura que vengan y se instalan aquí. Entonces es lo que nosotros buscamos atraer, y en esos sectores pues enfocamos los esfuerzos, ¿no? Los servicios de esta organización pues son varios, ¿no? Es promoción de Ensenada de sus empresas, en enlace entre empresas y gobierno, facilitar la información a los inversionistas, porque se dice fácil y se lee nueva positiva, pero la verdad es que en México y en ciudades tan pequeñas, a lo mejor, bueno, como Ensenada, que no es tan pequeña, pero que no es a lo mejor la capital de un estado, la verdad la información que les interesa a los inversionistas no es mucha, ¿no? Ellos quieren saber la rotación de personal, ellos quieren saber los salarios según el sector en que van a invertir, quieren conocer a por ciertos incentivos. Entonces es información que nosotros tenemos que buscar y dárselas, ¿no? Retención y apoyo en proyectos de expansión. Obviamente a veces hay incertidumbre y las empresas dicen, no, pues esta ciudad no me conviene, voy a buscar en otra, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros y decirles, bueno, en Ensenada, si continúan aquí, podemos ver qué incentivos hay, podemos ver algún terreno que pues esté listo para ustedes, etcétera, ¿no? Entonces toda esta parte son nuestros servicios, o sea, atender inversionistas, generar información para ellos y bueno, hacer las correctas vinculaciones con el sector académico, empresarial y gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llego yo aquí y cómo lo relaciono con mi carrera, que es Relaciones Internacionales? Egresada en el 2008, para que no saquen cuentas, pero bueno, yo estoy trabajando en el Consejo de Desarrollo Económico desde el 2010 al 2015.
en el Comité de Vinculación Escuela-Empresa. Entonces, después de esos 5 años, entro a esta Comisión de Promoción Económica, 1 año, y luego me voy 4 años y medio a trabajar para 2 empresas portuarias muy importantes aquí en la ciudad, que son quienes manejan la operación de la terminal de contenedores y la terminal de cruceros, ¿no? Estuve ahí casi 5 años y bueno, luego me regreso acá. Y es muy interesante porque obviamente una empresa portuaria son de las empresas más representativas de la ciudad, entonces pues como que me sirve para, ahora que regreso, ¿no? Digamos, para ampliar mi conocimiento. Entonces, aquí yo hago un listado de lo que yo siento que en la carrera me ha servido para trabajar en estos temas de desarrollo económico. Obviamente los idiomas son muy importantes, en inglés de cajón, más un idioma, ¿no? En lo personal yo hablo francés y a lo mejor pensaríamos que no lo utilizo tanto en el trabajo, pero la verdad sí lo he utilizado. O cualquier otro idioma que ustedes estén estudiando, ¿no? Ahorita la verdad la tendencia es de chino, a lo mejor japonés, pero el inglés es de cajón y nosotros como en Baja California nos promovemos como dentro de la región Cali-Baja, región binacional, entonces obviamente pues la gente da por hecho que aquí en Baja California somos bilingües y pues el inglés es muy importante, pero obviamente 1, 2, 3, 5 idiomas más pues siempre son bienvenidos, ¿no? Las materias de protocolo de etiqueta internacional me sirvieron muchísimo, después yo seguí como investigando en esos temas y estudiando más cursos, pero la verdad me sirvió mucho. Hemos recibido gente de Japón, desde cómo entregar la tarjeta con ambas manos, mirándole los ojos, con una pequeña pues, inclinación. A veces hemos puesto las banderas del país que viene a visitar Ensenada cuando vienen y les enseñamos nuestra ciudad y dónde pueden instalar su planta, etcétera, ¿no? Pues sí son muy protocolarios. Obviamente la hora de una comida también, el acomodo en una mesa, donde está el anfitrión, ¿no? O sea, el invitado principal, etcétera. Todo eso la verdad nos ha servido mucho. Temas de desarrollo económico, vocaciones económicas, a veces sí son materias que se van en la carrera, a veces a lo mejor no, pero pues sí sirve mucho para esta área. Políticas públicas y desarrollo empresarial también. Asistencia a eventos internacionales, nos ha tocado ir a eventos pues, específicamente en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Reino Unido, etcétera, ¿no? Tanto en ese trabajo que estoy ahora como cuando estuve en la terminal de contenedores y cruceros me tocó esa parte y pues también, ¿no? Es investigar pues al país que vas a ir, las costumbres, qué se usa, etcétera, ¿no? Visitas diplomáticas, hemos recibido visitas de consulados y embajadas, por ejemplo, ha venido gente de embajada de China, embajada de Holanda, que vienen aquí a Baja California y vienen a Ensenada y hacemos recorridos. También, por ejemplo, justo hoy viene el embajador de México que se va a Alemania y también vamos a tener una reunión con él para platicarle cada municipio sobre nuestras bondades, pues para que él como embajador pueda promover pues todas las regiones de México en Alemania, ¿no? Entonces, también a veces nosotros vamos a Ciudad de México y pues ya sea que visitamos organismos internacionales como JETRO, COTRA, que son los organismos de promoción económica de Japón y de Corea, y que la Embajada de China, la de Canadá, la de Estados Unidos, toda esa parte para que todos esos países lo tengan presentes, tanto como Ensenada y Baja California, ¿no? Que es la región en la que yo trabajo. Atención a inversionistas, desde que van a llegar, quién va a ir por ellos al aeropuerto, toda la logística es muy importante tenerla en consideración, incentivos gubernamentales, se ve muy variado el tema, ¿no? O sea, bienes y raíces, porque pues las empresas vienen a instalarse, pues dónde se van a poner, hay que conocer de usos de suelo de las ciudades, eso se ve con el municipio, si es el uso del suelo industrial o comercial, etcétera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo a la mano para poderlos transmitir y conocer ellos cómo usan esos términos para que lo puedan comprender, ¿no? Obviamente relaciones y negocios internacionales pues es algo que tenemos que seguir siempre cultivando, ¿no? Como dijo mi colega y compañera que estuvo anterior que yo, la verdad es que uno nunca termina de aprender, ¿no? Es algo que continúa siempre, no se acaba en la escuela. Economía internacional para entender cómo se mueven los mercados y cómo nos van a impactar. Por ejemplo, todo ese tema del COVID ha hecho que la gente que tenía operaciones en China las quiera cambiar acá a México, ¿no? Por el tema de las relaciones de Estados Unidos-China. Entonces, pues ahora sí que nos beneficia como México, ¿no? Entonces, ¿cómo el orden internacional y los cambios en él, pues nos pueden afectar hasta una región, un país o una ciudad, como en el caso de Ensenada, ¿no? Obviamente tenemos que tener relaciones gubernamentales y entender de marca ciudad, porque esa es una parte como entre marketing,
valores, como una parte de desarrollo urbano, una parte de historia, una parte de negocios. Entonces, ¿cómo vendemos en nuestra ciudad a través de una marca ciudad, ¿no? Las habilidades que yo, digamos que incluí, pero no son todas, pues obviamente redacción corporativa, inglés, español, redes sociales, información, datos económicos, relaciones públicas, porque tenemos que tener contacto, sí, con inversionistas, pero pues también les decía, con embajadores, con sectores diplomáticos, con el sector gubernamental de la ciudad, del estado, del país. Entonces, pues esto obviamente es una habilidad que nos sirve mucho, generar contenido de interés para el sector, en este caso empresarial, y para las diferentes vocaciones que les mencioné, ¿no? Que son varias, entonces generar contenido interesante para todos los sectores, porque quien lo lea, en el país que lo lea, pues debe sentirse que en Ensenada puede encontrar el destino que está buscando para instalar una planta de ensamble, o un área de diseño y desarrollo, etcétera, ¿no? O de cabildeo, porque pues muchas veces llegan empresas y pues hay que ver que la comunidad las acepte, que el gobierno las acepte, porque siempre que llega una empresa es natural, es algo nuevo y a veces pues hay opiniones encontradas, ¿no? Entonces pues también la parte del cabildeo es importante. Eso sí, aclarando, nosotros como organización de promoción económica siempre cuidamos que las empresas que buscamos atraer sean empresas éticas, sean sustentables, que vengan a aportar algo a la comunidad, ¿no? Y bueno, vinculación académica y empresarial. Recordarán que les dije que en mis primeros 5 años trabajé en ese tema y es muy importante porque el mundo avanza muy rápido y las instituciones educativas pues también, pero a veces hay cambios que necesitan como esa rapidez. Entonces, si bien sabemos que una escuela, una institución educativa tiene por cierto tiempo, ahí entramos también nosotros a decir, bueno, a lo mejor ese es el plan de estudios, está bien, pero necesito que tú comuniques a los alumnos que a lo mejor esas son las tendencias, estas habilidades se recomiendan, la empresa que va llegando, las empresas que están instalando buscan esto, esto y esto para que lo comunican a los alumnos, ¿no? Buscando a lo mejor, pues, adaptando esa... ¿Perdón? Un minuto para el cierre, adelante. Perfecto. Gracias, Jair. Sí, entonces, pues básicamente es el área de trabajo, las habilidades y las recomendaciones, ¿no? Como para decir, bueno, en esa área en la que ahorita estoy es importante, igual como comentó mi compañera anterior a mí, yo la verdad, cuando estaba en la carrera me gustaba mucho la materia de protocolo y etiqueta y como que me fui por ese lado y caí como en ese sector empresarial, ¿no? Entonces, pero la verdad que todas las herramientas de la carrera me han servido. A veces pensamos que no, pero sí. Y en algún momento de la vida, y si bien no me fui, como está también la compañera, por el sector diplomático tradicional, la verdad es que al representar una ciudad, o sea, también están las relaciones internacionales desde lo local, ¿no? Entonces, sí existen y la verdad que como internacionalistas tenemos mucho que aportar a esa área, hay mucha área de oportunidad todavía, y a quienes les interesan estos temas, con gusto les comparto mi contacto, y pues los invito a siempre estar pendientes de las noticias, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en su ciudad, conocer su ciudad, la que vayan a promover, o su región, ¿no? Entonces, pues, por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, vamos a dar la palabra al licenciado Jonathan para que nos comparta su experiencia. Adelante, Jonathan. Estás en mute. Hola, perdón, yo estaba hablando y nadie me escuchaba. Decía que pues, muchas gracias por tenerme acá, y creo que un poco a diferencia de mis colegas anteriores, a mí me gustaría disentir un poco de mi experiencia, ¿no? Creo que al menos, yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que está en el norte de la ciudad, casi, bueno, ya de hecho es Estado de México. A diferencia de mis compañeros, la verdad es que yo hubiera querido tener más claridad, pero la verdad es que no. Cuando yo entré a la carrera fue porque tuve que elegir, digamos que entre Derecho, Comunicación y Relaciones Internacionales, y esto me parecía más sexy, ¿no? Porque hablabas inglés o estudiabas idiomas o lo que sea, entonces eso es lo que me hizo a mí elegirla. Hay momentos donde yo todavía me sigo cuestionando honestamente si esta es la carrera que debí elegir, porque es tan multicultural que realmente tienes que seguir estudiando para saber en qué es lo que tienes que especializarte, en lo que te gusta, vaya. Sin embargo, no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque a pesar de tener como estos issues con mi carrera, creo que me dieron como un amplio panorama para el que yo todavía no estaba listo cuando decidí estudiarla,
y me dieron como un poco de herramientas de todo un poco, ¿no? Entonces, seguramente creo que la intención más bien de esta plática es que les sirva un poco, ¿no? Yo hubiera querido tener una plática así cuando estaba estudiando, y esa es la intención que yo tengo. Empecé a trabajar, hice mi servicio social, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque me llamaba mucho la atención la parte humanitaria, la parte de las organizaciones no gubernamentales. Si bien estuve ahí haciendo mis 6 meses, con esos 6 meses me bastó para saber que era algo que me interesaba, que tenía como la llamita de querer hacer algo más por la comunidad, por la sociedad, lo que sea. Y aunque no fue la mejor experiencia del mundo, la verdad es que agradezco que por fin pude tener como esta noción de que por ahí iba mi interés. Después de esto decidí probar. Creo que al final de cuentas algo que yo le recomendaría a todos los internacionalistas que están con nosotros es que prueben, que no se den chance, más bien que se den el chance de probar, que no se amarren a un solo sector si es que no están seguros o seguras de qué es lo que están haciendo, que puedan probar sector privado, sector público, gobierno, internacional, lo que sea. El chiste es probar y saber que, pues, de dónde son, ¿no? Si algunos y algunas ya lo tienen claro, pues qué mejor, pero si no, como en mi caso, a probar, ¿no? Y a fin de cuentas ahí es como vamos adquiriendo las herramientas que nos van sirviendo para otras cosas. Mi primera experiencia laboral después de terminar en CDHDF, me quise ir como por la parte de las embajadas, la parte diplomática, y me fui a la representación diplomática de Quebec en México. No sé si sea el caso de las personas que me están escuchando ahora, pero al menos en mi facultad el 80% de las personas teníamos como el issue de que venimos a trabajar al extranjero y representar a México en otros lugares, ¿no? Entonces esta primera oportunidad fue la que yo quise tomar para saber si realmente esto era lo que me gustaba, si realmente quería dedicar mi vida entera a trabajar en una representación diplomática. Estuve poco menos de un año, 12 meses, 11 meses, una cosa así. Y la verdad es que fue una buena experiencia, fue muy grata, me la pasé muy bien. Sin embargo, no era lo que yo necesitaba. El trabajo personalmente, y es un trabajo totalmente respetable, y seguramente hay a quien sí le guste, pero era un trabajo muy de oficina, era un trabajo demasiado burocrático, demasiado de escritorio, y no me convencía, aunque era un trabajo bastante cómodo, tenías un muy buen salario, buenas prestaciones, porque además, al menos en mi caso, te pagaban con las prestaciones y la moneda extranjera. Pues obviamente el dinero rendía mucho para estar en México, ¿no? Pero más allá de eso, no fue mi caso, no fui feliz, entonces decidí salirme y me fui a probar ahora una organización internacional. Trabajé en la Organización de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo, para la Educación, la Cultura y el Arte. Amén. Y también quise probar, como dije, bueno, ok, ya probé una cosa, esto no era para mí, vamos a ver otra, ¿no? Entonces me fui a las organizaciones internacionales, estuve también ahí un poquito más de un año. Me gustaba mucho, pero me hacía falta como otra cosa. Siempre estaba como, bueno, al estar en Ciudad de México, es complicado que tengas el trabajo de campo, ¿no? Tienes que salir normalmente de la ciudad para poder hacerlo, y eso me faltaba. Entonces fue un muy buen trabajo, creo que aprendí muchas herramientas que lamentablemente la carrera no me dio, no como tal las materias. Sin embargo, al salir al campo laboral y tienes que desarrollar un montón de otras estrategias, un montón de habilidades que de repente son difíciles de compartir en una clase cualquiera, ¿no? Que son como quizá habilidades para la vida que se aprenden ya en el ruedo, ¿no? Estuve ahí, me gustó, pero tampoco era lo mío, y entonces dije como, ok, no, esto no es para mí, no estoy sintiendo que estoy realmente impactando en la comunidad, y es ahí donde me volví a mover y descubrí el mundo de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, como seguramente ya saben, y ahí es donde decidí quedarme. Hasta ahora llevo 3 empleos, más o menos en 8 años. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Empecé trabajando en una organización que se llamaba Aquí Nadie Se Rinde, que trabajaba con niñas y niños con cáncer directamente. Evidentemente era un trabajo muy agotador, en el sentido de que podías estar conviviendo con personas, con pacientes que en unas 2 semanas, 3 semanas ya no iban a estar contigo porque habían fallecido o por cualquier cosa. Entonces, aunque me dejó muchos aprendizajes sobre esto, sobre la vida, sobre todo, me seguí moviendo. Llegué a una organización que se llama Oxfam México, que es una organización internacional, me parece que un poco del tamaño de Amnistía Internacional. Tienen sede en Oxford y nacieron hace
más de 50 años, ¿no? En el país tienen más o menos 20, 25 años, y la idea de Oxfam México, Oxfam Internacional, es terminar con la pobreza, pero en México está mucho más trabajado hacia la desigualdad económica, hacia la desigualdad en general, la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de género, un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí me enamoré completamente de lo que estaba haciendo, de mi trabajo, de cómo realmente yo sí creía que todos los días me estaba levantando para hacer un cambio en el mundo, ¿no? Por muy hippie que pueda sonar, sí era lo que a mí me movía, sí era lo que a mí me despertaba, lo que hacía que no se me hiciera pesado tomar el Metrobús y caminar sobre Reforma y encontrar un montón de gente, ¿no? Y era lo que me gustaba, y la verdad es que estoy muy contento con esta oportunidad, porque además me abrió los ojos hacia la parte de la perspectiva de género, de la cual me enamoré completamente, y ahora, tan así que ahora estoy, me preparé en una especialización en desarrollo social, y ahora estoy impartiendo un taller sobre masculinidades diversas, divergentes, otras masculinidades, como les quieran llamar, porque creo que esa es mi parte donde yo como ser humano, como hombre cis, puedo estar aportando a derrocar, a disminuir la desigualdad de género, que al menos para mí es algo que me está haciendo mucho mella en estos momentos de mi vida, ¿no? Entonces, lo que hago en mi trabajo, que eso ya no les platiqué, creo que tiene mucho que ver, porque realmente lo que yo hago es, soy fundraiser, básicamente. Quiere decir esto, que soy la persona que se encarga de traer el dinero a la organización para que la organización subsista, funcione y se pague la luz, los focos, el agua, los sueldos, salarios y los programas. Toda mi vida, desde que entré en mi primera organización hasta ahorita que me moví hace un año a Fondo para la Paz, he estado haciendo esta labor. Es una chamba muy ardua, muy dura, constantemente tienes como mucha presión sobre los objetivos, sobre todo porque al final de cuentas, sobre tus hombros y sobre los hombros de tu equipo, que tengo un equipo bastante bueno de 15 personas, está la subsistencia de la organización, ¿sabes? De que necesitamos seguir haciendo trabajo. Nosotros tenemos trabajo en 5 estados de la República Mexicana y estamos haciendo lo mismo, un poco muy parecido a lo que hacemos en Oxfam, pero como con un enfoque más bajado, no tanto a la incidencia como Oxfam lo hace bastante bien, pero nosotros lo estamos haciendo ahora como con más trabajo dentro de las comunidades. Es decir, elegimos, una vez que conocemos a las comunidades y que nos dejan entrar a las comunidades además, ¿no? Porque no es una imposición, decidimos trabajar con ellos y con ellas, y entonces comenzamos a desarrollar proyectos, pero no solamente proyectos productivos, que sí hace mucha falta, y la economía es algo muy importante, pero también nos metemos en temas de salud, de alimentación, de cultura. Por ejemplo, el año pasado, cuando nos estalló a todos y a todas la pandemia, pues aunque el gobierno pueda haber tenido buenos o malos, no sé cómo decirlo, pero acciones, digamos, en campo, la verdad es que nosotros y nosotras no veíamos ninguna comunicación en otros idiomas indígenas. Entonces lo que nosotros hicimos fue realmente traducir todo lo que el gobierno estaba sacando a lengua maya, náhuatl, central, tzotzil, y ya no me acuerdo cuántas más. Y lo que hicimos fue compartirlas con todas las ONGs que nosotros conocíamos, para que la gente de las comunidades también se enterara de lo que estaba pasando y lo que estuviera viviendo. Porque no es posible que, aunque tengamos una población minoritariamente indígena, no tengan derecho a estar comunicados de lo que saben, ¿no? Entonces, fue una parte muy básica pero muy importante. Después ya pudimos empezar a llevar insumos médicos a las comunidades. Afortunadamente, con el paso de la pandemia nos pudimos dar cuenta que por la misma lejanía de las comunidades, los contagios no ganados, si es que una persona se contagiaba en una casa, era muy posible que contagiara a las personas de la casa, pero no iba a contagiar a las demás casas porque viven muy lejos entre sí, no como nosotros en las ciudades, ¿no? Que estamos, al menos en mi caso, en departamentos, ¿no? Entonces eso se vuelve muy complicado. Afortunadamente para las comunidades donde nosotros trabajamos no ha sido así, no hasta el momento. Claro que tenemos urgencias y tenemos cosas que estar atendiendo, pero al menos en la pandemia nos ha ido bastante bien. Y pues nada, no sé si más bien hay alguna pregunta o alguna cosa que pudiera dejar. Esto creo que yo lo preparé un poco para poder tratar de abrir el camino a otras personas de cómo es que me fue a mí. No quiere decir que esto sea ley para nadie, mucho menos, ni que tenga que ser un ejemplo para nada, pero quizás sí de
de que no se desesperen, de que las oportunidades van a llegar, de que hay que tomarlas cuando nos llegan y que estar preparados. No, lo decía bien, me parece que Kenia, los idiomas son una cosa fundamental. A mí, en todas las oportunidades que he tenido de laborar, he tenido que utilizar el inglés, evidentemente, el portugués y incluso cuando estuve trabajando para Quebec, el francés, ¿no? Si no hubiera tenido estas herramientas, no hubiera podido acceder a ellas. Entonces, mientras nos sigamos preparando, mientras sigamos estudiando, hay que aprovechar todas esas herramientas que de repente no entendemos bien, no sabemos cómo nos van a servir, pero es un buen momento. Yo diría, los idiomas son la parte fundamental que podemos obtener de esta carrera y sobre todo pues darle para adelante, seguir conociendo, entender qué es lo que nos gusta y una vez que lo encontremos, pues de ahí para el real, ¿no? Muchas gracias, Jonathan. Te comento que después de Zaira Ochoa viene el tema de la discusión, las preguntas. Súper. Gracias. Adelante, Zaira, maestra Zaira Ochoa, por favor. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a las personas organizadoras de este foro. Me da mucho gusto poder platicar con colegas y compartir con excelentes panelistas el día de hoy. Tengo una pequeña presentación que voy a compartir aquí en mi pantalla. Ahorita si me dicen por favor si se ve y también si se escucha ya mejor de ahí. Se escucha mejor y no se ve aún. Ahí se ve su pantalla, aún se ve su pantalla de la computadora. Bueno, voy a tratar de ser breve porque estamos un poco con tiempo. Había puesto un título un poco extenso a mi presentación, pero bueno, la idea es platicar un poquito de un tema que a lo mejor cuando inicias en el terreno de internacional como un internacionalista no piensas mucho en el campo de la defensa de los derechos humanos, sobre todo en el tema de educación, que es donde yo me desempeño. Actualmente estoy laborando en UNICEF y pues les quiero platicar un poquito de qué es UNICEF y después un poquito de mi experiencia en general en este campo profesional. Bueno, pues UNICEF es una organización internacional del sistema de Naciones Unidas, la mayoría ya lo saben, que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial para atender la emergencia de las niñas, niños y adolescentes con hambre, enfermedad o afectaciones psicosociales. Su misión principal es promover el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y mujeres a nivel mundial. ¿Dónde trabaja? Pues UNICEF trabaja en 190 países, tiene 8 oficinas regionales. La oficina que corresponde para nuestro país se encuentra en Panamá, la sede de está en Nueva York y tiene oficinas en 126 países. No me preocupen, ahorita les digo en este mecanismo informal todavía, ¿no? Aprovechando que aquí están los alumnos y que ven cómo se hace tras bambalinas, que es todo transparente, ¿no? Pues nada más, ¿no? Yo saludarte, ¿no? Decirte que estás en tu casa, que con toda la confianza que puedan. Y también tiene un centro de investigaciones en Florencia. Pues UNICEF trabaja en programas para que todos los niños, niñas y adolescentes vayan a la escuela, crezcan sanos y sobre todo que sean felices. Este es el derecho humano principal por el que me gusta trabajar. Y ahora sí que, como dijo Jonathan, pues es importante como persona levantarte con una motivación, ¿no? Y esta pues es también. En el caso de UNICEF México, pues la cooperación entre este fondo y el país inició en
con la intención de beneficiar a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes. Entonces, las acciones que realiza en el país UNICEF, en México, en el caso de México, tienen 3 ejes, que son el de educación, protección y políticas públicas. En el caso de educación, pues trabajamos el tema de educación intercultural, bilingüe, desde primera infancia, primaria, secundaria y hasta media superior. En el caso de protección se trabaja mucho con el tema de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, que ya por ahí nuestra colega Kenia platicó un poquito del tema de la migración, temas de violencia, trabajo infantil, explotación sexual. Y en el tema de políticas públicas, pues se abordan temas más estructurales como pobreza, desigualdades, inclusión, prioridades sociales, etc. Para UNICEF es muy importante generar datos y hacer análisis para visibilizar los retos que tengan los países y así proponer políticas públicas. Otro punto muy importante que realiza UNICEF es la respuesta humanitaria, que busca una atención rápida y adecuada en emergencias. Entonces, para esto se hacen misiones de diagnóstico rápido, tratando de identificar posibles afectaciones y necesidades urgentes en la población con la que nosotros trabajamos, que son las niñas, niños y adolescentes, principalmente, y mujeres. Entonces, aquí, ¿qué hacemos en las respuestas humanitarias? Apoyo psicoemocional con instalación de espacios amigables, donde a través del juego va a trabajar el miedo o los traumas que han vivido las niñas y los niños a través de sus experiencias por la emergencia. Instalación de espacios temporales de aprendizaje, por ejemplo, con las escuelas en una caja, que son brindar útiles escolares para que puedan continuar con actividades de aprendizaje en el STEM, y acciones en temas de agua y funcionamiento que buscan garantizar en las niñas y adolescentes el acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas y también actividades de nutrición para incentivar la lactancia materna y la alimentación adecuada de los niños y niñas. Esta respuesta humanitaria es mucho lo que se está haciendo ahorita en Tijuana con el tema de migración, y es un poco lo que se está trabajando en varios albergues donde se tiene espacios amigables y de apoyo proporcional a las niñas, sobre todo con un coche local que se llama Cubarreta. También la instalación de espacios temporales de aprendizaje en 3 albergues ahorita, con un socio nacional que se llama el Centro por México, y también se están haciendo adecuaciones y mejoras en el tema de agua y funcionamiento de Tijuana por el Corporation. Son un poco las acciones más recientes. Aquí puse un poco la agenda de infancia y de adolescencia de 2019 a 2024, que son las temas principales que se están trabajando en el país. Desarrollo integral de los niños y niñas en la infancia, que son los 5 años. Desarrollar e implementar una estrategia integral para la erradicación de todas las formas de malnutrición, poner a todos los tipos de violencia contra niños y adolescentes, garantizar la protección y el acceso a derechos a todos los niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana, y garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela y sobre todo que aprenden. En el tema de educación para UNICEF, pues el área es muy importante porque sabemos que más de 4 millones de niños y adolescentes no van a la escuela y más de 600.000 están en riesgo de abandonar. La educación pues nos brinda habilidades y conocimientos para tratar de beneficiar y desarrollarnos como personas maduras.
bajo desempeño de las niñas y los niños que puede provocar pérdida de interés y motivación de ellos y de sus padres, ¿no? Entonces los retos con los que trabajamos son lograr que todos los niños y niñas accedan a una educación de calidad, que permanezcan en la escuela, que la construyan con los principios esperados para su edad, nivel educativo y especialmente los niños y niñas en mayor condición de vulnerabilidad. En este caso hablaríamos de niños y niñas de comunidades indígenas y también nativos y comunidades humanas. Porque tenemos, por ejemplo, información de que solo 1 de cada 10 niñas o niños que no habla español y solo habla la lengua indígena asiste a la escuela. La mitad de los niños y niñas de sexto de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación, y los de 5 adolescentes que viven en pobreza extrema se dan cuenta de los estudios de la secundaria. Entonces necesitamos reducir el abandono y fortalecer capacidades docentes y mecanismos de evaluación para mejorar los planes de estudio. Eso es principalmente lo que se trabaja en el área de educación de UNICEF. Y como parte de mi experiencia personal, quiero compartirles un poquito, pues coincido mucho con Jonathan en que es muy importante identificar las habilidades que tenemos y conocer lo que queremos. Yo tuve una experiencia de internship en el consulado de México en San Diego, porque también como muchos jóvenes tenía pues la intención de entrar al servicio diplomático, ¿no? Entonces tuve esa experiencia, igual observé cosas como lo dijo Jonathan y me di cuenta que ese no era mi camino. Entonces un consejo que podría brindar es buscar experiencias, aprovechar el servicio social, aprovechar las prácticas profesionales, aprovechar los veranos, los voluntariados, el trabajo remunerado y el no remunerado, y sobre todo ir adquiriendo experiencias profesionales, ¿no? Creo que eso es algo que enfrentan los recién egresados, las personas recién egresadas que adquieren experiencia cuando recién se gradúan. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta, también actualizarse en todos los temas de interés, y a lo mejor no en los de mayor interés, pero tener conocimientos, porque este camino es muy interesante y al final no sabes, puedes creer que entraste porque quieres ser el embajador de México en el extranjero y al final pues tu camino es otro, ¿no? Y también para las personas que tienen interés en trabajar un poco en el sistema de Naciones Unidas, otra cosa que les puedo compartir que he observado es que buscan perfiles muy especializados. No sé si pues, la Kenia lo mencionó, pero eso también es importante. Una vez que identifican qué quieren, hacia dónde van y cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, pues entonces les recomendaría mucho especializarse, aprovechar las ofertas educativas que hay, que a veces son cursos buenísimos, sin costo, foros, etcétera, aprovecharlos al máximo. Si tienen posibilidad de invertir un poquito más, pues también, pero creo que esos serían los consejos principales. Muchas gracias, maestra Zaira Ochoa. Y bueno, vamos al último momento de este foro de experiencias con algunas preguntas. No sé si Ileana Pulido quiera dirigirlas directamente a las 4 personas ponentes. Son como muy sencillas. Adelante, Ileana. Ok, la primera para Sofía Calderón dice, ¿qué tan importante es el aprendizaje de idiomas extranjeros como el español y el inglés para lograr entrar a su campo laboral? Es de José Fernando. Gracias. Una vez en bloque, Sofía, y dice otra para ti, que cuáles son las habilidades y conocimientos, ¿no?, de las relaciones internacionales que aplicas en el trabajo
y hay otra final que dice cuáles son como los retos a los que has enfrentado entre Ecuador y El Salvador. Adelante. Gracias por las preguntas. Bueno, como han coincidido todos los colegas panelistas, en realidad el dominar distintos idiomas te abre muchas puertas, ¿no? De entrada, evidentemente, el inglés es un idioma predominante para el mundo de los negocios, para la diplomacia, para las relaciones internacionales, en general, ¿no? Entonces, el inglés sabemos que debemos manejarlo al 100% y particularmente si les interesa, digamos, luego vincularse a Naciones Unidas, asegurarse también de tener la certificación específica. No solo hablarlo, sino también, digamos, tener la certificación oficial, TOEFL, IELTS, con la que podamos demostrar el manejo del idioma. Evidentemente, como les comentaba, en la región el idioma predominante es el español, y mientras manejes español e inglés está bien, pero si te interesa hacer carrera profesional de largo en el sistema de Naciones Unidas y particularmente en el ACNUR, que es donde yo estoy, es muy necesario manejar otros idiomas para poderte mover a distintos continentes, ¿no? Entonces, el ACNUR tiene presencia en todos los continentes, entonces mientras más idiomas puedas manejar, en realidad te abre las oportunidades de poder trabajar en distintos contextos, no solamente en América Latina. La otra pregunta que era relacionada a las habilidades y conocimientos técnicos de la carrera que se ponen en práctica, yo creería que en realidad todos de alguna manera se ponen en práctica ya cuando uno ejerce el campo profesional, ¿no? Particularmente desde mi experiencia, creería que, bueno, evidentemente todo lo relacionado a gestión de proyectos, pero también temas relacionados a microeconomía, derecho internacional público, derecho humanitario, derecho internacional humanitario, que son algunas de los temas que se aprenden durante la carrera, que creo que esas bases y esos conocimientos, digamos, los he puesto en práctica ahora en mi experiencia laboral dentro del sistema de Naciones Unidas. Y la última pregunta era como los momentos más difíciles, ¿no? De la experiencia laboral. Bueno, digamos que desafíos creo que enfrentamos todos los días, ¿no? En el campo en el que nos desempeñemos, en la vida diaria, digamos, la vida se trata de ir haciendo frente a los desafíos. Particularmente en el trabajo, yo creería que, bueno, un desafío, un momento difícil, pero que a la vez, digamos, te motiva para seguir adelante, poder hacer de mejor manera tu trabajo, es justamente el tener contacto con las personas para las que servimos, ¿no? Como yo he dicho, trabajo en una organización humanitaria, somos trabajadores humanitarios quienes trabajamos con el ACNUR, ¿no? Entonces, aunque mi trabajo por la naturaleza, que es de dirección de programas, no implica un contacto directo en el día a día con las personas refugiadas, solicitantes de asilo o desplazadas internas. Sin embargo, tengo interacciones de manera periódica para visitar proyectos, para reunirme, digamos, con distintas personas en las comunidades, y en realidad es bastante, digamos, te puede dar como un shock, ¿no? Un poco, y te puede afectar emocionalmente escuchar las historias tan fuertes de las personas que se han visto obligadas a huir de su país, de su comunidad, y han tenido que dejar todas las situaciones a las cuales se han enfrentado, ¿no? Y esa resiliencia para ir adelante, para comenzar su camino de nuevo. Entonces, por un lado, es muy duro, digamos, tiene una afectación emocional, escuchar las historias de las miles de familias que día a día son afectadas por la violencia y tienen que ser obligadas a huir. Pero a la vez es algo que te motiva a seguir haciendo tu trabajo de la mejor manera, a poder dar respuestas más rápidas a la población para la que sirves, a evaluar de mejor manera tus proyectos, ver cómo puedes encontrar nuevos caminos, cómo puedes darle una solución más expedita y más oportuna a las personas a las que sirves. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Por aquí hay dos preguntas dirigidas a la maestra Kenia Vargas. Una es cuáles son las estrategias de promoción internacional más utilizadas, y la otra es dónde en Baja California se puede estudiar protocolo y etiqueta internacional. Adelante, Kenia. Muchas gracias, Yair, y muchas gracias por sus preguntas. Bueno, las estrategias de atracción e inversión varían.
Hace tiempo el gobierno del estado, encabezado por el gobernador, hacía misiones de negocios a Europa, Asia, todavía las hacen quizás no tan seguido. Entonces, en esas misiones de negocios invitaban a los organismos de promoción y bueno, se iba, entonces se promovía antes también eso lo coordinaba mucho para México, pero bueno, se iba a China, Japón, entonces se hacían visitas a corporativos allá que tienen operaciones aquí en México, en Baja California, y a otros que a lo mejor podríamos buscar atraer, ¿no? Entonces se va a esas visitas de primer contacto, ya después se vienen acá a conocer el lugar y se genera esta relación, ¿no? Vienen y conocen el lugar, a lo mejor lo comparan con otros lugares, deciden instalarse aquí, se les da el apoyo, etcétera, ¿no? También se va a eventos de temas relacionados a las vocaciones económicas. Por ejemplo, se asiste en Anaheim, en el MD&M West, que es un trade show de productos médicos. Entonces ahí hay muchos stands y todo, y también como Baja California se asiste y pues se busca a las empresas que están ahí para promoverles con las diferentes ciudades de Baja California. Cada quien hacemos nuestra labor con nuestra ciudad, pero vamos en conjunto. También hay muchos eventos de tema aeroespacial, como Airspace Show o algo así. Muchos son en Canadá, otros son en París, porque es Air France, algo así se llama el show, ahorita no lo traigo. También en Reino Unido es como que se va a diferentes eventos, por ejemplo hay un biotech que ha sido en Atlanta, en diferentes lugares de Estados Unidos, entonces se va como a estos eventos del sector para promover, y nosotros ahí vamos y decimos, mira, venimos de Ensenada, es lo que hay, en Ensenada ese tipo de empresas han prosperado, han puesto sus plantas de tales procesos, tenemos esta cadena de proveedores para ti, etcétera, ¿no? Obviamente pues se tiene una página web que ahorita está en inglés, o sea, va a traducir también al chino, se tiene redes sociales, se envía nuestra información, se crean seminarios de negocios en California o en Estados Unidos, sea virtuales y presenciales, o sea, se intercambian tarjetas, y bueno, como les dije, no va y se visita a los organismos de promoción de otros países que están instalados en México o embajadas de otros países en México, pues para que nos tengan en el radar, y ellos también cuando se enteran que, por ejemplo, pongamos JETRO, ¿no? Que es como el organismo de promoción de Japón, aquí en México, pues a lo mejor cuando ellos se enteran que alguien de su país quiere invertir en otro país o abrir una planta, pues ya nos tienen en mente porque ya les enviamos información y porque tenemos un contacto con ellos, ¿no? Entonces básicamente es así, a veces en coordinación con el gobierno, a veces los mismos organismos como nosotros en bloque, es como vamos atrayendo inversión, y también las empresas que ya están instaladas, pues tenemos aquí a Fender, tenemos a Navico, a Ecumédica, las socias, pues también se trata siempre de atenderlos y estar en constante comunicación con ellos, porque de esa manera ellos a su vez a sus corporativos pues comunican que están muy bien en Ensenada, que están muy a gusto, que se les atiende bien, que hay incentivos, que etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, alguna de esas empresas cuando han querido expandirse, pues siguen expandiéndose aquí en la ciudad y no buscan a lo mejor irse a otra ciudad, ¿no? Entonces, pero la expansión también pues es un crecimiento, ¿no? Entonces, por esa parte es siempre tener los contactos y siempre estarles dando pues atención e información de su interés, ¿no? La otra pregunta era dónde estudiar protocolo y etiqueta internacional. Bueno, yo en la carrera recuerdo que tuvimos la materia, creo que era protocolo internacional, algo así se llamaba, me parece que era con la maestra Nalia aquí en UABC. Entonces, de ahí recuerdo que mismo en Mexicali había un instituto de etiqueta y las artes, que también como varios de mi grupo nos inscribimos junto con la maestra, no recuerdo si, creo que la maestra Laura, la maestra Kenia, y fuimos a como un semestre o unos fines de semana, y estuvo muy interesante también. Creo que después le cambiaron el nombre a Orbis, y sinceramente yo no sé si continúe en Mexicali esta institución. También aquí en Ensenada pues he tomado cursos de organización de eventos donde incluyen la parte de protocolo, aquí pues en otras universidades, y en línea, ¿no? En línea, por ejemplo, sigo mucho un instituto de protocolo en España, y allá a veces hacen webinars y todo, y me he inscrito, ¿no? Entonces, pues ahora sí que de donde pueda, en línea o presencial, es de donde, digo, protocolo internacional pues es a veces muy específico como de esta carrera, o de este tipo de carreras, pero sí, etiqueta de negocios es un poquito más fácil encontrarlo en algunas escuelas, y pues digo, ahorita pues que todo hacemos en línea, pues está aún más fácil, ¿no? Creo que se llama Instituto
instituto de protocolo, algo así, que sé que es en España y tienen muchos cursos virtuales, ¿no? De hecho también estoy por buscar actualizarme, y a través de libros, ¿no? Como Keys, Bow and Shake Hands, otros libros que me gustan, y aparte me gusta mucho el tema, entonces pues siempre busco videos, analizo eventos, etcétera, ¿no? Entonces pues básicamente es como trato de actualizarme en ese tema, ¿no? Y otro pues que lo vas aprendiendo, o sea, que lees como la ficha técnica del país antes de recibir algún inversionista de ese país, pues nomás como para no cometer algo impropio, ¿no? Bueno, así, básicamente son las formas. Muchas gracias, Kenia. Y rápidamente le preguntan a Jonathan en qué otras áreas de una organización no gubernamental puede trabajar un internacionalista. Adelante, Jonathan. Gracias. ¿En qué otras áreas? Pues mira, básicamente en mi experiencia ya en varias organizaciones yo he visto muchos y muchas internacionalistas en ONGs. Los he visto más que nada en áreas que tienen que ver con análisis de datos, como son fundraising, incidencia política, áreas de investigación también, temas de relaciones públicas, en medios. Creo que si bien la carrera de relaciones internacionales no nos prepara específicamente para un trabajo específico, vaya, porque es multiculti, digamos, sí nos abre la visión para saber un poquito de todo, y eso nos facilita poder entrar fácilmente casi que a cualquier área. También he visto mucha gente internacionalista, aunque menos haciendo trabajo en campo. Ojo, que campo no quiere decir en comunidades rurales todo el tiempo, que campo también puede ser aquí la calle más peligrosa de mi ciudad, o puede ser un hospital, o puede ser un orfanato, ¿no? Entonces, creo que más bien depende mucho de la vocación de cada persona, de cómo la vayamos encontrando, cómo la vayamos sintiendo y nos vayamos especializando hacia esa área. Pero vaya, los internacionalistas podemos caber en todos lados donde se les ocurra, y algo que yo sí me he dado cuenta, no sé si sea lo mismo, la misma opinión de las colegas, es que yo he visto muchas personas internacionalistas en cargos altos, al menos en las ONGs y en las OIGs, porque creo que tenemos como este perfil donde le sabemos un poquito a todo y sabemos liderar grupos de manera específica, porque podemos hablar de muchas cosas al mismo tiempo, y esto no cualquiera lo puede hacer. Muchas gracias. Y finalmente para la maestra Zaira Ochoa, le pregunta a Juliana que qué tipo de cursos o talleres recomendaría para adquirir más habilidades orientadas al sector humanitario en las relaciones internacionales. Adelante, Zaira. Muy bien, pues yo como una primera recomendación les diría que entraran a la plataforma de la Organización Internacional de las Migraciones o a la de UNICEF, incluso también ONU Mujeres. No sé, habría que ahí valorar si quieren tener conocimientos pues muy diversos y ampliar a diferentes grupos en condición de vulnerabilidad, o si quieren empezar a especializarse en ciertos temas como migración o niñez. Entonces, dependiendo, pues entrar a la plataforma, y ahí hay una oferta muy amplia de cursos que son gratuitos y les dan un certificado. Aquí voy a aprovechar y se los voy a poner rápidamente las direcciones en su chat. Muchas gracias, maestra Zaira, nos está compartiendo en el chat. Y finalmente, pues el cierre del evento, agradecer a las 4 personas, no,